Power. Ahí, Trabajando juntos bajo porque no está el ritmo. desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, observamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. El Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con este seminario virtual llamado Solución de controversias en contratos de obra financiados con préstamos internacionales, que va a estar a cargo del ingeniero Reiner Solís el día de hoy, lunes, en el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Para lo cual me gustaría dar la bienvenida al ingeniero Benito Román, quien se va a hacer el cargo de la bienvenida. Ingeniero Benito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los colegas y participantes del evento, ¿no? Reciban el saludo del capítulo de civiles de acá del Departamental Lima, de la Junta Directiva, ¿no? Siempre estando con los temas más saltantes y del momento, ¿no? En este caso tenemos a la invitación del magíster
el ingeniero Reiner Absalón Solís Villanueva, que nos va a ver un tema muy importante que se llama solución de controversias en contratos de obra financiados por préstamos extranjeros. Como nosotros sabemos, ahora en estos momentos, ya en los contratos que se vienen, ya se va a implementar la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces es necesario que el Colegio de Ingenieros esté inmerso y comprometido con todos nosotros, por la cual en estos momentos ya creo se viene llevando el tercer curso, así sucesivamente, para tener más acreditadores referente a la Junta de RD. Por la cual contamos hoy día, como le digo, con la presencia del magíster en gerencia de proyectos, doctor en ingeniería civil, ingeniero con más de 23 años de experiencia profesional en el sector infraestructura, especialista en contrataciones con el Estado, el BIR, el BID, JICA y BID, en el área de gestión de riesgo de obras y ejecución contractual, egresado de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de posgrado en la Escuela de Administración y Negocios para graduados ESAN. Es magíster de gerencia de proyectos de ingeniería, doctor en ingeniería en la Universidad Federico Villarreal. Es capacitador certificado del OCE en la especialidad de obras públicas y ejecución contractuales. Es miembro del directorio del Centro de Arbitraje y árbitro inscrito en registro del CAR, Pontífica Universidad Católica del Perú. También pertenece a la Cámara de Comercio de Tacna, adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas y conciliador. Como podemos notar, su amplia experiencia del ingeniero, esperamos contar a todos los oyentes su vasta experiencia y todo cuáles son los beneficios y bondades como ustedes saben, ahora a estas alturas el gobierno mayormente quiere poner que todas las obras sean de gobierno a gobierno. También es un caso preocupante. Entonces tenemos que estar a la salvaguardia y cómo podemos participar, estar involucrados todos los ingenieros del Perú. Por la cual le doy pase al doctor magíster Reiner Absalón Solís Villanueva. Para dar un alcance a los participantes, solamente mañana se van a ir dictando los cursos. Efectivamente no se ha estado emitiendo certificados, pero ya se van a emitir certificados por la cual los oyentes se le va a hacer unas preguntas y enviar todo lo que soliciten al correo del CIP. Pero ya se le da más adelante, eso va a ser el día de mañana. Pero por el momento esperaremos la ponencia, la excelente ponencia que nos debe brindar el ingeniero Solís Villanueva. Adelante, ingeniero, bienvenidos por el capítulo de... Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Ok. Buenas tardes, gracias por la invitación al capítulo de Ingeniería Civil del CEDE Lima, a su directorio, a su decano y a los profesionales asistentes. Comienzo la clase indicando que el caso de la JRD peruana, la Junta de Resolución de Disputas, en base a mi experiencia, es un medio de resolución de conflictos especial, que tiene las características de ser una justicia rápida. Yo le llamo una justicia de 9 semanas, ¿no? Una justicia aproximada, una justicia de primera instancia, raw justice, justicia gruesa. No es una justicia fina, de detalle como el arbitraje, pero la JRD peruana tiene características especiales. Es un dispute board permanente que tiene la característica de ser preventiva, consultiva y decisoria, y que responde a un procedimiento de alerta de disputas proactivo y contemporáneo. Se cumple la frase, el adjudicador no le cuentan la película, él está dentro de la película. La JRD pues se convierte en un medio de solución de controversias rápido, oportuno, que fomenta la continuidad de la obra. La JRD es un medio de resolución de conflictos distinto al arbitraje. No es un mini arbitraje. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. El arbitraje es una justicia fina, una justicia de detalle, donde pueden actuar interrogatorios, testigos, pericias
y otros medios probatorios ex post al conflicto. En cambio, la Junta de Resolución de Disputas tiene sus propias cualidades que lo hacen diferente. En ley peruana examinemos algunas para iniciar. Por ejemplo, el artículo 45.36 de la Ley de Contrataciones del Estado dice, ¿no? Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar al proveedor o contratista, el pago por parte de la entidad debe efectuarse junto con la liquidación o conclusión del contrato. Vemos que hay una temporalidad respecto al pago en el medio de resolución de conflictos arbitraje. En cambio, en el artículo 250.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se indica: la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación. Vemos ahí que hay una inmediatez en el cumplimiento de la decisión. Indica además el reglamento que desde el vencimiento del plazo para su aclaración inclusive, y agrega, ninguna autoridad arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. Vemos dos lados, ¿no es cierto? Una característica que tiene el arbitraje y otra característica de inmediatez que tiene la Junta de Resolución de Disputas. Y ello es así porque en los procesos arbitrales, por ejemplo, pueden presentarse controversias respecto a ampliaciones de plazo sobre un mismo contrato, pero en distintos arbitrajes. Entonces, los árbitros, al momento de tomar la decisión sobre esa ampliación de plazo, tienen que tener en cuenta los traslapes que pudiesen ocurrir en todas las distintas ampliaciones de plazo que puede haber en el contrato. En cambio, en el caso de la JRD, los adjudicadores van a ver en conjunto todas las ampliaciones de plazo que va a tener en cuenta ese contrato, ¿no? Para expresar mejor esto, vamos a compartir unas diapositivas que tengo aquí. Vamos a... El Dispute Boards, Junta de Resolución de Disputas, paneles de disolución de disputas, mesa de resolución de controversias, tiene mucha diversidad en cuanto a la traducción de esta palabra Dispute Boards, pero todos encontramos un común. Es un mecanismo de solución de controversias llevado a cabo por un panel de expertos independientes. El juez, acá hay un juez argentino que nos expresa una de las cualidades más importantes de esta resolución de disputas, es la inmediatez, ¿no es cierto? La resolución de la disputa en forma inmediata. Una característica inicial de la Junta de Resolución de Disputas es la rapidez en su toma de decisiones. Ojo que esta característica y esta fortaleza podría volverse también una debilidad si los miembros de la Junta de Resolución de Disputas no están a la altura y con la capacidad necesaria para afrontar este poco tiempo que tienen para tomar su decisión. Ojo que que las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas podrían resultar ineficaces si no se notifica la decisión de la Junta a las partes en el plazo establecido o dentro del reglamento. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, pasa a la siguiente. A ver, acá está. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué tipos de dispute boards existen? ¿No? Podemos tener internacionalmente lo siguiente, ¿no? Existe el Dispute Review Board, que solamente los adjudicadores emiten recomendaciones. Existe el Dispute Adjudication Board, donde solamente emite decisiones. Existe una combinación, el CDB, donde los adjudicadores emiten una combinación de recomendaciones y decisiones. Las decisiones sí son vinculantes. Existen
los standing board establecidos, que se establecen desde el inicio del contrato. Y existen los dispute board ad hoc, es decir, aparecen cada vez que hay una problemática. En el contrato FIDIC de 2017 ya se establecen los DAAP, ¿no? El Dispute Adjudication Avoid Board, que es lo que más se asemeja a la Junta de Resolución de Disputas peruana, donde se instala desde un inicio, los adjudicadores toman conocimiento de la problemática desde un inicio y se instalan sin que exista controversia. Es decir, la instalación es ex ante a los problemas. Los dispute board es un mecanismo de solución de controversias que datan ya de bastante tiempo y que tienen determinadas características. Una de las características que habíamos visto es la eficacia. Podríamos decir que el arbitraje es más eficiente, es una justicia fina de detalle, pero justamente esta fortaleza del arbitraje podría convertirse en su principal debilidad si es que se dilata en el tiempo, a un tiempo mayor a 1 año, 2 años, 3 años. El dispute board, por su parte, como vemos en el gráfico, es mucho más eficaz. Es decir, la controversia tiene un menor tiempo y por lo tanto tiene un menor costo, ¿no es cierto? Como podemos observar. Entonces, sin embargo, como decía, justa esta cualidad de la Junta de Resolución de Disputas, que es la rapidez, el menor tiempo, también podría ser una debilidad, convertirse en una habilidad si no es asumida con responsabilidad y si los adjudicadores no cumplen su papel asumido para resolver la controversia. Antecedentes históricos. La Junta de Resolución de Disputas, su nombre en inglés Dispute Boards, data desde 1960, se inició en Estados Unidos, y hay cantidad de obras, túnel de Eisenhower, la hidroeléctrica del Cajón, proyecto de expansión del Canal de Panamá, es uno de los más emblemáticos, la hidroeléctrica de San Antonio, el sistema de drenajes en San Juan, y se ha aplicado en los Juegos Panamericanos 2019 en los contratos New Engineering Contract que se han desarrollado. ¿Qué beneficios trae el Dispute Board? Uno de los principales beneficios es la prevención, que está relacionado al control del conflicto. El Dispute Board hace un acompañamiento en tiempo real, proporcionando un control del conflicto durante todo el desarrollo de la obra. Esto se realiza porque hay una intervención temprana. Los adjudicadores se involucran desde el inicio del contrato porque se instalan antes de que sucedan los conflictos. Por de ahí viene la naturaleza preventiva. Y por lo tanto, una reducción de demoras en la ejecución del proyecto. Característica, una de las características más importantes, la rapidez. Permite solucionar las controversias en forma rápida y oportuna, fomentando la continuidad de la obra. Como decía, esta característica de rapidez, yo le llamo justicia aproximada de 9 semanas, está relacionada a la especialización de los miembros de la JRD que deben ser expertos en la materia, con conocimiento en obra. Si esto sucede, esta fortaleza de rapidez se va a fortalecer, sumado a que tenemos que evitar la aproximación de la decisión. Como decía, la JRD es una justicia aproximada de primera instancia. Esta aproximación depende de la calidad de los miembros de la JRD, de cuán expertos son en la materia. ¿Cómo se gestiona una dispute board? Ex ante, trabaja en instancias tempranas, alerta antes que se produzcan las disputas porque los miembros de la JRD conocen la obra, tienen información de la obra. Y se suma a esto una característica bien esencial, la característica proactiva. Muy aparte de las cualidades técnicas, del conocimiento contractual que puedan tener los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, está las cualidades blandas que ellos necesariamente tienen que tener para participar activamente, absolviendo consultas y hacer que este mecanismo de prevención funcione. Pero ojo, esta participación debe estar dentro de los límites del reglamento. Por ejemplo, para el caso de consultas, previamente las consultas tienen que haber sido puestas a conocimiento del supervisor y absueltas por él.
La JRD trabaja en forma continua durante la ejecución de la obra en sucesos contemporáneos. Y esa es una de las características, la contemporaneidad proyectiva, ¿no? Permite un análisis contemporáneo del acontecimiento con proyección de solución de controversias hacia el futuro. El medio de resolución de conflictos, arbitraje, por ejemplo, como muestra, trabaja en forma diferente, trabaja en forma ex post. No trabaja en instancias tempranas, sino que trabaja cuando el conflicto ya está. Ejercicio de la función encomendada dentro de la JRD. Dos frases, evitar y prevenir, relacionado al análisis de alertas tempranas, la prevención de desacuerdos y la solución de estos. Esa es una gestión de dispute boards. Gestión de una dispute board. Como verán en la siguiente gráfica, los dispute boards parten de la génesis del problema, están en obra y se enteran del problema en sí a base que la información entregada por las partes. Una de las características principales de la JRD es que se asume una participación colaborativa de las partes. Las dos partes, inclusive lo indica en la directiva, están obligadas a suministrar información a la Junta de Resolución de Disputas. El solo hecho ya que las partes se reúnan frente a adjudicadores en sesiones grabadas, donde cada uno expresa sus problemáticas y donde la principal pregunta de los adjudicadores es cuáles son los problemas actuales y los futuros problemas que la obra puede tener en su desarrollo. El solo hecho que las partes lo expresen y expresen su compromiso de poder solucionar es un avance para fomentar la continuidad de la obra, sumada a la potencialidad que deberían tener los adjudicadores con sus cualidades blandas para ejercer su acción preventiva y su alerta de disputas frente a la información que entregan las partes. Aquí habría que distinguir la ley de contrataciones con el estado de los contratos FIDIC, por ejemplo. En los contratos FIDIC se expresa dos características que vamos a ver más adelante. La alerta temprana, la advertencia anticipada que debe realizar obligatoriamente el contratista cuando ve un posible riesgo, una posible disrupción que podría paralizar la obra. El deber de colaboración del contratista. En la ley peruana, en el reglamento de la ley de contrataciones, no encontramos estas frases directamente, pero sin embargo, la ley de contrataciones prevé la aplicación supletoria del Código Civil. De ahí viene la pregunta. ¿Deberán los adjudicadores limitar su conocimiento contractual solamente a la ley de contrataciones a su conocimiento técnico o también deberán prepararse en códigos supletorios que nos permitan tomar acciones sobre las futuras discrepancias? Uno de estos casos es la concurrencia de culpas y la mitigación de daños. El contratista, si ve un daño, no puede quedarse parado, no puede omitir la advertencia anticipada y esperar que el daño se produzca, no colaborar con ello y luego reclamar el resarcimiento de ese daño que ocurra. Entonces, debemos tener en cuenta qué tan importante como la gestión en el desarrollo de dispute board es la fortaleza que cada ente, que cada adjudicador que forma parte de una junta pueda tener respecto al conocimiento técnico, contractual, sus cualidades blandas y la forma que debe afrontar para resolver las controversias. Aquí muestro una gráfica basada en la presentación del doctor Jaime Gray, realizada por el abogado Gustavo Bayona, que se muestra y se aprecia los costos de los medios de resolución de conflictos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la negociación, la facilitación, la mediación, los dispute boards, ¿no? Y el arbitraje. Y podemos ver en el tema de costos que la Junta de Resolución de Disputas, los dispute boards, juegan un papel preponderante, un papel importante en el control de costos en comparación de los demás, ¿no? Y en el control del conflicto, ¿no? Fíjense en el medio, ¿no? Podríamos encontrar frente al arbitraje, que no necesariamente representa un mayor costo, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas a nivel mundial
puede entenderse que representa un costo intermedio dentro del grupo de los medios de resolución de conflictos. Los pros del Dispute Board. Se asiste en la prevención de disputas y tiene una característica proactiva. Asiste en mantener comunicaciones y relaciones entre las partes y se familiariza con el proyecto con el objetivo de tener decisiones rápidas. Una de las principales características de la Junta de Resolución de Disputas. La Junta de Resolución de Disputas, Dispute Board, se han utilizado en al menos 2.700 proyectos de construcción en todo el mundo, ¿no? Con un valor de aproximadamente 270.000 millones de dólares. Se estima actualmente que cada año más de 200 proyectos de construcción se ejecutan con los Dispute Boards. La industria de la construcción ha desarrollado un interés considerable por estos mecanismos de resolución de controversias. Los contratos NEC en los Juegos Panamericanos tienen incluidos este medio de resolución de conflictos. Hace poco, hace unas semanas, como ustedes saben, el presidente Vizcarra anunció la buena pro a este convenio país al Reino Unido y a Irlanda para realizar estos contratos colaborativos. Uno de ellos es el NEC, ¿no? Para las obras de reconstrucción con cambios. Este tipo de contratos contiene este medio de resolución de conflictos y lo contiene ahora también la ley peruana. Organismos que recomiendan el uso de los Dispute Boards, ¿no? Tenemos los FIDIC, ¿no? Justamente ahora vamos a ver una especie de contrato FIDIC, la Asociación Americana de Costos, ¿no? La DRBF, la Dispute Resolution Board Foundation, y la ICC, ¿no? Pues, aspectos generales que tenemos que tener en cuenta en la JRD peruana, ¿no? Durante la ejecución contractual, una de las características principales, ¿no? La acción preventiva, ¿no? La acción preventiva. Y esto se da porque la JRD se inicia antes del conflicto, ¿no? Y el artículo 243 lo dice, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra. La acción consultiva, ¿no? Los miembros de la Junta de Resolución de Disputas cumplen las siguientes funciones y una de ellas es, como lo dice el artículo 246.1, disposición B, ¿no? Absolver las consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico, con una salvedad, las cuales previamente son consultadas al supervisor de la obra y al proyectista. Finalmente, la acción decisoria, la acción vinculante, ¿no? Los plazos en estricto para la edición son 3 días hábiles para la notificación, 15 días hábiles para contestar, 10 días hábiles para la audiencia, 15 días hábiles la Junta notifica su decisión al centro y en 3 días hábiles hay que hacer la notificación a las partes. De no hacerlo dentro de este plazo, la decisión emitida por la Junta puede quedar ineficaz. De ahí la responsabilidad del centro que maneja la Junta de Resolución de Disputas y de los adjudicadores de tener una decisión a tiempo. Acá, si sumamos, vamos a tener 46 días. Sin embargo, la etapa de audiencia se puede extender. Por eso, extendiendo la etapa de audiencias, en promedio, la JRD tiene una duración de aproximadamente 8 a 9 semanas, como lo vamos a ver. Artículo 243.1, quizás lo resaltamos aquí, es la característica de prevención de la JRD. El ámbito de aplicación de la JRD peruana, en estricto, va desde el inicio de la obra hasta la etapa de recepción, ¿no es cierto? Obligatoriedad. Todo contrato firmado a partir del año 2020, siempre que sea mayor de 20 millones de soles, obligatoriamente está incrustado este medio de resolución de conflictos, ¿no? Si las partes no se ponen de acuerdo, pueden optar por la cantidad de miembros que indica el reglamento. Las partes pueden acordar el número de miembros. En caso de no ponerse de acuerdo, se aplica de 5 millones a 40 millones un adjudicador y de 40 millones hacia arriba 3 adjudicadores. En todos los casos, las partes son las que se pueden poner de acuerdo sobre el número de adjudicadores. De 5 a 20 millones, la JRD es facultativa.
la obligatoriedad viene siempre que el contrato sea de 20 millones hacia arriba. Los centros que administran la JRD. La JRD es administrada por un centro que preste servicios de organización y administración de la Junta de Disputas. Actividades de la Junta, ¿no? Una de las principales actividades de la Junta es emitir decisiones vinculantes relacionadas a su característica preventiva, consultiva y decisoria. Casuística. Voy a poner de ejemplo, acá lo van a ver, un contrato de ejecución de obra que es el Proyecto Especial Jaén, San Ignacio Bagua. Muestro este ejemplo porque es una de las primeras juntas donde ya se han emitido decisiones. En este proyecto ya existía una controversia previa antes que se adopte por este medio de resolución de conflictos. En este contrato se solicitó una ampliación de plazo número 1 y fue resuelta por laudo arbitral, y la emisión y el resultado de esta controversia se dio en 1 año, 6 meses y 25 días. Posteriormente a este hecho, las partes acuerdan en forma común incluir una cláusula de disputas, asumir una junta de resolución de disputas, y esta junta de resolución de disputas se instala en forma posterior a la firma del contrato, ya en plena ejecución. Y de ahí en adelante se dan una serie de decisiones. Yo quisiera que presten atención en los plazos, en la diapositiva, por ejemplo. Ampliación de plazo número 10, 11 y 12. Ya han sido resueltas. Una fue planteada el 23 de enero del 2019 y otra fue resuelta el 28 de marzo del 2019. Quisiera que presten atención en el tiempo. El tiempo de resolución de la controversia, 2 meses y 5 días. En la ampliación de plazo número 11, el tiempo de resolución de la controversia ha sido 2 meses y 10 días. En la ampliación de plazo número 12, el tiempo de solución de controversias es 2 meses y 10 días. ¿No? De ahí que se dice es una justicia de 8 a 9 semanas. La última controversia, la prestación adicional número 7, bueno, ampliación de plazo respecto a la prestación adicional, ¿no? Estamos viendo ampliaciones de plazo. La JRD no es competente para ver prestaciones adicionales, ojo, ¿no? Entonces, una ampliación de plazo de la prestación. La controversia se planteó en abril de 2019 y fue resuelta en junio del 2019. El tiempo de resolución de la controversia ha sido 2 meses y 7 días, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de la JRD, ¿no? Una justicia rápida de 9 semanas, como se les dice, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que este medio de resolución de conflictos tiene una característica especial, la rapidez de sus decisiones. Y justamente es la que la hace útil y la hace muy interesante en esta coyuntura donde los contratistas este viernes, los contratistas que pertenecen a la fase 2 acaban de presentar sus ampliaciones de plazo excepcionales y la entidad tiene 15 días para emitir respuesta, y en caso que haya conflicto, un medio de resolución de conflictos adecuados para asegurar la continuidad del contrato va a ser la Junta de Resolución de Disputas, si es que se tiene pactada previamente. De ahí la recomendación de que aquellos contratos que no lo tienen, se promueva que se emita un reglamento que permita incluir la Junta de Resolución de Disputas en aquellos contratos que fueron firmados con el reglamento que la ley no los contenía, o aquellos donde fueron firmados con el reglamento que obligaba que la JRD comience antes de que inicie la obra. Sistema de contrataciones frente al FIDIC. El sistema de contrataciones, decir, una de las características de un distribuidor es que conozca en ley peruana la ley de contrataciones al detalle, pero el sistema de contrataciones no es simplemente conocer la ley y el reglamento, que es dinámico y que para cambiando, sino que también existen las directivas, existen las opiniones, existen los acuerdos de sala plena y en forma supletoria inclusive existe la aplicación del código sustantivo, el código civil. Miren todo lo que tiene que conocer un JRD en ley peruana, ¿no? Y ahora tenemos inclusive la directiva 05, como les decía, este viernes 19 de junio, muchos contratistas fase 2 han presentado
muchos contratistas que se activaron con el Decreto Supremo 101 han presentado sus ampliaciones de plazo excepcionales y está en revisión por las entidades. El contrato FIDIC frente a la ley de contrataciones. La Federación Internacional de Ingenieros Consultores fue fundada en Ginebra ya en el año 1913. En sus fines destaca el de promover las buenas prácticas en los servicios de ingeniería. Muchos países han adoptado y se han inspirado en distintos tipos de contratos FIDIC, y a menudo estos han acabado funcionando como modelo de contratación pública en el sector construcción, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos los famosos contratos de préstamo, ¿no? Aquellos contratos de préstamo del Banco Mundial, que han adoptado un contrato muy especial. Se llama la edición FIDIC armonizada o MDB, ¿no? Un contrato modelo en sus proyectos que está contribuyendo a que se firmen acuerdos prestatarios, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estos contratos FIDIC? Son claros, ¿no? Son coherentes, tienen características de ser equitativos. Tenemos el libro rojo, ¿no? Que es un libro especial para trabajos de ingeniería y edificación. El libro amarillo, que es especial para los contratos de instalaciones mecánicas y eléctricas. El libro plata, especial para los proyectos bajo la modalidad turnkey. El libro verde, para modelos simples de contratación. Y tenemos justamente el libro rosa, que es la edición FIDIC armonizada o MDB, que es el que mayormente se está usando en el Perú para los contratos de préstamo, ¿no? Entonces, justamente vamos a ocuparnos de este libro rosa, que ya data del 2010, ¿no? Hechos para la banca multilateral. Los famosos contratos de préstamo a precios unitarios, ¿no? Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá hay un marco. En ley peruana, por ejemplo, cuando se firma un contrato, es normal que los términos de referencia y las bases formen parte de ese contrato. Les hago un ejemplo en ley peruana. Por ejemplo, supongamos que existe una diferencia entre el contrato y los términos de referencia, ¿no? Supongamos que en el contrato indica que las observaciones al entregable 1, vamos a poner un contrato de servicio primero, las observaciones al entregable 1 tienen 10 días de plazo, por ejemplo. Esto está indicado en los términos de referencia. En los términos de referencia indica que se dan 10 días para levantar las observaciones a la entrega, ¿no?, del entregable número 1. Y en el contrato no dice 10 días, sino dice que el plazo para levantar, levantar las observaciones del contrato número 1 del entregable número 1 es 3 días. Mejor dicho, los TDR te dan un plazo de 10 días para levantar observaciones en el entregable 1 y en el contrato te dan 3 días. Vamos a hacer una pregunta, la siguiente. ¿Cuál de los dos plazos tiene validez? Algunas personas podrían pensar que es el contrato 3 días, otras personas podrían indicar no son los términos de referencia. La verdad es que en ley peruana el contrato es uno solo. Este contrato es un único contrato que tiene dos tiempos distintos. Acuérdense que los términos de referencia forman parte del contrato. Es un contrato patológico. En una parte dice que el plazo para levantar observaciones es 10 días para el entregable 1 y en otra parte dice que es 3 días. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe suscribir una adenda, pero ¿qué plazo se coloca? ¿10 o 3 días? ¿Los del término de referencia o los del contrato? Entonces ahí tenemos los principios, ¿no? El trato igualitario, el principio de publicidad. ¿Cuáles fueron las reglas de juego que se comunicaron a todos los postores? 10 días, ¿no? En los términos de referencia fueron los que se comunicaron a todos los postores. El plazo para levantar observaciones la entregable 1 es 10 días, ¿no? Sin embargo, el contrato lo contradecía. El contrato pudo haber sido un error. Entonces, se tiene que firmar una adenda y adecuar el plazo, ¿no?, a lo que establece los términos de referencia de acuerdo a los principios de la ley de contrataciones. Sin embargo, esto que se aplica en ley peruana no es tan cierto en los contratos internacionales. Los contratos internacionales a veces tienen vida propia, es decir, no necesariamente las bases, ¿no?, sus términos de referencia forman parte del contrato.
No se sabe, por ejemplo, aquí en este convenio, el convenio, la carta de aceptación, la oferta, las condiciones especiales del contrato, las condiciones generales, las especificaciones, los planos, las listas de cantidades, pero no menciona necesariamente las bases del proceso ni sus términos de referencia en sí. Entonces, no necesariamente en los contratos internacionales, ¿no?, los términos de referencia forman parte del contrato. Tiene que decirlo expresamente en todo caso. No es una distinción. Bueno, en la ley peruana, el inicio del plazo de ejecución de obra es al día siguiente del cumplimiento de determinadas condiciones. Por ejemplo, que se haya hecho entrega total o parcial del terreno. En los contratos internacionales, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, la fecha de inicio de ejecución de obra es del día hábil siguiente al cumplimiento de todas las siguientes condiciones. Una de ellas es la entrega de terrenos de obra acorde al cronograma de ejecución de obra y a las condiciones legales sobre la materia. En eso sí se concuerda, ¿no es cierto? En eso sí hay una concordancia. La ley de contrataciones antes indicaba que la entrega era total y agregaba ahora la frase, que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno. Sobre los adelantos, la ley de contratación establece adelanto directo y material de insumos, ¿no? Y los contratos FIDI, por ejemplo, el pago de anticipos podrá ser de hasta 30% del monto total del contrato y debe ser solicitado, sin embargo, dentro de los 21 días calendarios después de haberse suscrito el contrato por las partes, ¿no? A diferencia de los plazos que establece el reglamento de contrataciones. El principio de diligencia, por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, las bases, ¿no?, publican el expediente técnico y su plan de gestión de riesgos y lo ponen al contratista, ¿no?, a conocimiento a través de una plataforma virtual antes de postular, ¿no? Número 1. Entonces, el contratista tiene la etapa de absolución y observaciones, ¿no?, para poder hacer y hacer presente cualquier observación. Siguiendo con este principio, ya en plena ejecución de obra inclusive, la ley de contrataciones establece la posibilidad de que, bueno, más que posible, la exigencia de que haya una revisión del expediente técnico de obra por parte del contratista, se lo entregue al supervisor para que emita opinión y se lo envíen a la entidad. Haciendo una contraparte con estos principios, los reglamentos FIDI contienen dos cláusulas bien interesantes, ¿no? Uno es la famosa advertencia anticipada, ¿no? Y hay otra cláusula donde esto se convierte en una notificación necesaria, tiene que notificar el contratista. El contratista dice, por ejemplo, deberá advertir al gerente de obra lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del contrato o demorar la ejecución de las obras, ¿no? Y también habla de una estimación, ¿no? El gerente de obra podrá solicitarle al contratista que presente una estimación de efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrá tener sobre el precio del contrato, ¿no? Por ejemplo. Otra cláusula bien interesante. El contratista colaborará, el deber de colaboración, ¿no?, con el gerente de obra en la preparación y consideración de las posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pudo evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia. Entonces, tengo que evitar la culpa concurrente, tengo que mitigar los daños. Yo no puedo reclamar si un daño posible si no tomo acción, espero que suceda, ¿no? Hay una obligación de mitigación imperativa del daño, ¿no? Estas dos cláusulas, ¿no?, tienen un castigo. Mire. El contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente, que finalmente tiene que haber sido notificada, ¿no? Entonces, en los contratos FIDI existe estas características, ¿no? La advertencia anticipada y el deber de colaboración. ¿Qué pasaría si en una junta de resolución de disputas, ¿no?, por ejemplo, una de las partes rompe el deber de colaboración? Solamente las reuniones que supuestamente
las visitas a obra, que supuestamente deberían ser colaborativas, que deberían ser con abundancia de información de las partes para solucionar este conflicto, es frustrada por la actuación de uno de ellos, que no va a las audiencias, a las visitas de obra, no entrega información, ¿no? Y evita colaborar con las partes. Y después reclama el derecho a pago de costos por algún evento compensable o por algún, ¿no? O los efectos económicos de una ampliación de plazo. La respuesta de los adjudicadores no va a estar en el reglamento de contrataciones con el Estado, necesariamente. La respuesta de repente la vamos a encontrar en un código supletorio, ¿no? En forma supletoria en el Código Civil, que tiene 2 artículos, ¿no? Respecto a la culpa concurrente y respecto a la mitigación de daños, ¿no? Entonces, de ahí viene la frase, será los adjudicadores, los ingenieros que optan por este medio de resolución de conflictos y que están interesados, solamente sus habilidades estarán restringidas y limitadas a la parte técnica, a la parte contractual, ley de contrataciones, o tendrán que extender su conocimiento inclusive a al código sustantivo, ¿no? Al código civil, a los artículos pertinentes relacionados a obra, ¿no? Reajustes, ¿no? En la ley de contrataciones, las valorizaciones se pagan con reajustes y la manera de calcular los reajustes son a través de la fórmula polinómica, ¿no? Acá una crítica, la fórmula polinómica ya tiene bastantes años, ¿no es cierto? Para todos los que trabajan en contrataciones con el Estado, es muy inexacta, se agrupan los monomios de 3, por ejemplo, en obras de carreteras, las valorizaciones al inicio contienen la valorización de asfalto, ¿no? Cuando todavía no se hace el asfalto, se hace al final, después, ¿no? Entonces, es inexacta. Creo que ya es momento de ir a métodos de reajustes mucho más exactos que permitan calcular y en forma equitativa para las partes, ¿no? Una propuesta sería una relación de insumos que es aplicada por los índices precios unificados, entre otros, ¿no? O mantener actualizado el análisis de precios unitarios conforme la lista de insumos. Los ajustes de precio en los contratos FIDI, por ejemplo, son distintos, ¿no? Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las condiciones especiales del contrato. En todos los casos, los montos autorizados en cada certificado de pago se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que debe pagarse en moneda nacional. Y miren, presenta una fórmula distinta, ¿no? Pero sin embargo, si se tiene en cuenta este primer párrafo, esta fórmula sería más exacta y más equitativa que la fórmula polinómica. Y entiendo de que la ley de contrataciones va a tener que cambiar y hacer un ajuste a métodos más exactos, ¿no? Uno de ellos es partir de la modificación o eliminación de la fórmula polinómica y usar metodologías más exactas para poder calcular el reajuste en forma más equitativa. Los contratos FIDI a las obras le llaman lista de cantidades, ¿no? La lista de cantidades deberá contener el rubro correspondiente a la construcción y el montaje. La lista de cantidades se usa para calcular el precio del contrato, ¿no? Igual, si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere más del 25% de la lista especificada de las cantidades, ¿no? El gerente de obra ajustará los precios para reflejar este cambio. Y encontramos otra distinción con la ley de contrataciones del Estado. Demoras injustificadas en la ejecución de la obra. Y esto es, en ley de contrataciones, un tema bien interesante, ¿no? Muchas veces, cuando se presenta un retraso acumulado mayor al 80%, ¿no? Aparece la solicitud del supervisor al contratista de presentar un calendario acelerado. Este calendario acelerado no es un nuevo calendario, es un calendario que coexiste con el CAO vigente de la obra, pero para fines distintos, ¿no? El calendario vigente se usa para solicitar ampliación de plazo, se usa para cuantificar reajustes. El calendario acelerado, como lo dice la disposición 200.3.3,
se usa solo con fines de control de avances físicos reprogramados de la obra y no para el análisis de afectación de la ruta crítica, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es respecto al calendario acelerado, ¿no? Justamente ahora con la directiva 05, hay que tener en cuenta. Antes, la única manera de tener un nuevo, en el reglamento anterior, antes de la última modificación, la única manera de tener un nuevo CAO era por el efecto técnico de una ampliación de plazo que te obligaba a hacer un nuevo CAO, pero un nuevo CAO limitado a la variación de las partidas que fueron afectadas, ¿no?, por la afectación que impactó en la ruta crítica y ocasionó la solicitud de ampliación de plazo. Hoy en día aparece un nuevo artículo en la ley de contrataciones, que es el artículo 202, que te permite la actualización del programa de ejecución de obra, ¿no? Un nuevo artículo. Acá hay que tener presente, ¿no?, en esto del calendario acelerado, es que la ley de contrataciones del Estado compara para calcular el 80% la valorización programada con la valorización ejecutada, ¿no? Las planes versus las build, pero lo realiza sobre un total, ¿no? Muchas veces para calificar, muchas veces muchos adjudicadores podrían cometer el error y decir una obra está adelantada o una obra está atrasada en forma incorrecta viendo la curva S de la ley de contrataciones. Sin embargo, podría pasar que las partidas no críticas son mayores que las partidas críticas y esta conclusión podría ser incorrecta en base a una curva S acumulada de valorizaciones. La única manera de decir que una obra está atrasada o retrasada es solamente verificando partidas críticas y no solamente verificando partidas críticas. Entonces estábamos en que en la ley de contrataciones aparece un artículo, el 202, actualización del programa de ejecución de obra, ¿no? Y este programa, el supervisor es ente decisor, en el sentido que puede pedir al contratista, ¿no?, que presente un nuevo programa de ejecución de obra, ¿no?, en el plazo de 7 días, que actualice, ¿no?, el calendario actual, pero no está referido ni está limitado a solamente a las partidas materia de alguna disrupción, sino podría actualizar toda la obra. Este es un artículo, el 202, bien interesante, y que podría compararse, ojo que acá el supervisor es ente decisor, obviamente solamente ese cronograma lo eleva la entidad para conocimiento, pero más allá de eso, según el reglamento, el supervisor o inspector, luego de revisar en un plazo de 7 días, manifiesta su aprobación u observación. Es decir, quien aprueba este calendario, este nuevo CAO, esta variación, es el supervisor como ente decisor. Obviamente lo lleva a la entidad para que preste conocimiento. Esto se ha tomado en los contratos FIDIC. Miren, el artículo 27.4, por ejemplo, la cláusula general les dice en los contratos FIDIC: la aprobación del programa por el gerente de obra no modificará de manera alguna las obligaciones del contratista. El contratista podrá modificar el programa y presentarlo nuevamente al gerente de obra en cualquier momento. El programa modificado deberá reflejar los estados de las variaciones y los eventos compensables. En primer lugar, el contratista podrá modificar el programa y presentarlo nuevamente al gerente de obra en cualquier momento, ¿no? Es básicamente lo mismo que indica la ley de contrataciones del Estado, solamente que no es en cualquier momento, sino está limitado a la decisión del supervisor y a la aprobación del supervisor, que actúa como ente decisor en la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces, tiene similitud, excepto de que en uno de los casos está limitado a la decisión del supervisor. Prórroga de la fecha prevista de culminación, ¿no? En los contratos FIDIC se llama prórroga de la fecha prevista de culminación. El gerente de obras deberá prorrogar la fecha prevista de culminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene la variación que haga imposible la terminación de obras en la fecha prevista de terminación, ¿no? El gerente de obras determinará si debe prorrogarse la fecha prevista de culminación y por cuánto tiempo. Y le pone una fecha, ¿no? Dentro de los 21
días siguientes, ¿no? Y a esto se le llama, si un evento compensable ocasiona costos adicionales o deberá aumentar el precio del contrato, y el decisor es el gerente de obras. El gerente de obras decidirá si el precio del contrato debe incrementarse, ¿no? En cambio, en contrataciones con el Estado, ¿no?, hay un procedimiento para la ampliación de plazo, como ustedes saben, ¿no? Hay unos efectos técnicos y hay unos efectos económicos. El procedimiento es como el que está en la presente diapositiva, ¿no? Si no termina la causal, el contratista tiene un plazo de 15 días hasta que, para presentar su ampliación de plazo, el supervisor 5 días y la entidad 15 días hábiles, ¿no? Y 30 días para ir a un medio de resolución de conflictos como la JRD. Hay una diferencia y acá se le llama procedimiento de ampliación de plazo, a diferencia. Y el efecto técnico es, como les dije, el nuevo CAO. El efecto técnico es presentar un nuevo CAO, ¿no? Un calendario actualizado, ¿no? Ese es el efecto técnico, que no existe en los contratos FIDIC, este efecto técnico, porque en los contratos FIDIC el contratista puede presentar en forma dinámica en cualquier momento un nuevo CAO. En cambio, en ley de contrataciones serían 2 eventos por los cuales el contratista puede presentar un nuevo CAO. Uno, cuando le aprueban una ampliación de plazo. Este es el efecto técnico. El contratista presenta el calendario actualizado, el supervisor tiene 7 días para aprobarlo o emitir su informe a la entidad, y la entidad 7 días para tomar decisión sobre ese calendario, como es su aprobación definitiva, ¿no? El supervisor opina, nada más en este caso. Y ese es un efecto. El otro supuesto por el cual en ley de contrataciones, ¿no?, en el reglamento de contrataciones con el Estado, se podría modificar el CAO es con el artículo 202, a solicitud del supervisor al contratista, ¿no?, por algún evento justificable, una modificación del TOBE-CAO. Son 2 posibilidades en ley de contrataciones con el Estado. En cambio, en FIDIC es similar al artículo 202 de ley de contrataciones del Estado, solo a voluntad del contratista, ¿no? Sin que el supervisor lo solicite, el contratista puede presentar un nuevo CAO. Acá, por ejemplo, tenemos un mal ejemplo de respuesta a una solicitud de ampliación de plazo en contrataciones con el Estado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un supervisor declara como no presentada la solicitud de ampliación de plazo número 5, presentada por el contratista Consorcio Alfa, por ejemplo, ¿no? El contrato para la ejecución de la obra, al amparo del artículo 125 de la Ley 2744, descrita en párrafos anteriores. Además, esta ha sido presentada fuera de plazo vigente. Por ejemplo, este es un error, ¿no? Primero, el supervisor no es ente decisor en ley de contrataciones con el Estado, el supervisor solo opina. No puede decidir, no puede declarar como no presentada. Segundo, no se aplica la ley de procedimientos administrativos, la ley 27444, ¿no? Y tercero, si ven el ejemplo, dice, además, esta ha sido presentada fuera del plazo vigente. Para presentar una ampliación de plazo, se puede presentar hoy en día, inclusive en ley de contrataciones, cuando el plazo de ejecución de obra ha concluido, se puede presentar en forma posterior, ¿no? Hay un error en este es un mal ejemplo de la respuesta de un supervisor, ¿no? Esto nos lleva a la conclusión de que los adjudicadores tenemos que prepararnos y conocer contractualmente todas las posibles circunstancias, todas las posibles casuísticas en contrataciones con el Estado. Miren este ejemplo. Y también tenemos que tener conocimiento de las opiniones del OCE. Por ejemplo, ya hay una opinión del OCE, la 125/2018, ¿no? Donde se dice claramente, en el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado vigente, es admisible la solicitud de ampliación de plazo presentada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del reglamento, aun cuando fuera posterior al término del plazo de ejecución de obra, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada.
¿Cuáles son los efectos de una ampliación de plazo en contrataciones con el Estado? ¿No? Rápidamente para hacer su comparación con los FIDIC, ¿no? Los efectos son, hay efectos técnicos y económicos. Hablamos los efectos técnicos, era la variación de un nuevo, la variación y la presentación de un nuevo caos del cronograma, ¿no? Y los efectos económicos son los mayores gastos generales variables en función al número de días correspondiente a la ampliación multiplicada por el gasto general variable diario, ¿no? El famoso gasto general variable diario. Y el reconocimiento de mayores costos directos, ¿no? Debidamente acreditados. Entonces, los efectos económicos de una ampliación de plazo en ley de contrataciones son los mayores gastos generales variables y los mayores costos directos. En los contratos fijos es parecido. Los efectos económicos de una prórroga de fecha de culminación de obra son los mayores costos directos y los mayores gastos generales. Solamente que aquí en ley de contrataciones, los mayores gastos generales variables se determinan por una formulita, ¿no? La ampliación del gasto general variable. Y en los contratos FIDIC es debidamente acreditado. Todo es debidamente acreditado. Y cuando se acredita, ¿cuál es el gasto variable más alto que se puede presentar? Cuando el contratista en los contratos FIDIC acredita y sustenta con sus documentos el cálculo del gasto general variable, ¿existe un límite o no? Entonces, el límite que se considera es dividir el gasto general variable ofertado por el contratista entre el número de días, que es lo que en ley de contrataciones del Estado se explica, ¿no? Entonces, el mayor gasto general variable que se puede pedir en los contratos FIDIC es el número de días que pido por ampliación de plazo por el gasto general variable diario, ¿no? Es el máximo valor que se puede pedir. En contrataciones con el Estado, como les decía, hay dos cobros, ¿no? El gasto general variable diario y el mayor costo directo, ¿no? En los contratos FIDIC, en ley de contrataciones, el gasto general variable diario está regido por una formulita, ¿no? El gasto general variable diario por el número de días. En los contratos FIDIC, el gasto general variable es debidamente acreditado en todos los casos. Y el máximo pago que puede acreditar el contratista es lo que existe en la ley de contrataciones, ¿no? Dividir el gasto general variable ofertado entre el número de días del plazo contractual. No tiene que... en ley de contrataciones, los efectos de la ampliación de plazo por paralización de obra, la palabra paralización es totalitaria, no existe paralización parcial, ¿no? Si se habla de paralización de obra, tiene que ser total. Y en ese caso, la ampliación de plazo, en ese caso particular, una ampliación de plazo en ley de contrataciones con el Estado sobre paralización total, genera mayores gastos generales variables debidamente acreditados, ¿no? Y los costos directos que efectivamente se pueden encontrar si hayan incurrido. Lo mismo sería en contratos FIDIC en el caso de paralización de obra. Posteriormente, en ley de contrataciones, una vez aprobada la ampliación de plazo, el efecto económico se traslada a una valorización de mayores costos directos y una valorización de mayores gastos generales variables. El supervisor, en un plazo máximo de 15 días, lo eleva a la entidad y la entidad puede aprobar la valorización y pagarle en un plazo máximo de 30 días, por ejemplo, ¿no? Los gastos generales variables son aquellos costos que están relacionados, son aquellos costos indirectos que están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, en ambos contratos, ¿no? Y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra, ¿no? Pero se tienen que acreditar en los contratos FIDIC. Pero para acreditarlos, se debe acreditar con la presentación de documentos que demuestran fehacientemente que el contratista incurrió en estos como consecuencia de la ampliación de plazo. Debe existir una relación de causalidad entre los atrasos, ¿no?, que generaron la ampliación de plazo y los gastos variables solicitados para su reconocimiento, ¿no? Y una de las frases que se usa es que el documento que demuestre debe ser fehaciente, debe acreditar fehacientemente que se incurrió en estos gastos, ¿no? Procedimiento para determinar una ampliación de plazo, ¿no? en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, proceso de determinación de un periodo de prórroga. Fase 1. Cálculo y sustento si las causales invocadas no son imputables al contratista.
para otorgar una ampliación de plazo, para llegar en ley de contrataciones con el Estado, en los contratos FI, para prorrogar la fecha de terminación, hay que hacer un análisis. Y los adjudicadores deben tener el conocimiento y las herramientas para poder analizar en forma detallada cada etapa. Cuando se solicita una ampliación de plazo o una prórroga de fecha de terminación, una de las preguntas primarias es si las causas invocadas son imputables o no al contratista, ¿no? Si se analiza y se muestra que son imputables al contratista, no se pasa a la fase 2, simplemente no se otorga la ampliación de plazo, ¿no? Si la causal es imputable al contratista, no se prorroga el plazo de obra. Vamos a asumir ahora que estamos en la directiva 05. Imagínense que durante la ejecución de la obra tenemos que según el protocolo, si un trabajador se enferma, se paraliza una parte de la obra. Esa parte hasta que se desinfecta esa obra, se desinfecta esa parte respectiva de la obra y se continúa. Imagínense que se enferman varios trabajadores y se paraliza la obra, ¿no? Y se paralizan algunas partidas críticas. ¿El contratista podrá pedir ampliación de plazo? Entonces, lo que se va a juzgar antes de darle ampliación de plazo es la imputabilidad del contratista. ¿El contratista cumplió el protocolo? Esa sería una pregunta. Hay anotaciones en el cuaderno de obra que no cumplió el protocolo, ¿no? Que no se usaron mascarillas durante la ejecución de las prestaciones en obra. Entonces, la consecuencia va a ser que ese hecho es imputable al contratista por no cumplir el protocolo. Entonces, si el contratista puede acreditar que cumplió el protocolo, que hizo inclusive pruebas rápidas a ese trabajador y pese a ese hecho, hay una paralización de obra por enfermedad, el contratista dirá, yo realicé todas las acciones para mitigar el daño, ¿no? Yo no tengo culpa concurrente en esta acción. Yo he cumplido el protocolo al pie de la letra, ¿no? Solo así el contratista podrá justificar su no imputabilidad a este hecho. Una vez que se acredite que las causas no son imputables al contratista, pasamos a la fase 2, ¿no? Que es si las causales invocadas impactan en la ruta crítica de la obra, ¿no? Es lo que hay que determinar. Y una vez que yo pueda determinar si la causal impacta en la ruta crítica de la obra, recién puedo llegar a la fase 3, que no es necesariamente lineal, ¿no? Si hay 10 días de impacto en la ruta crítica, no necesariamente el plazo es 10, ¿no? Entonces recién puedo determinar el cálculo para determinar el número de días que impactan en la ruta crítica de la obra y finalmente se prorrogaría el plazo, ¿no? Esta fase 2 es bien interesante, ¿no? Porque no necesariamente responde a una situación de correlación, se debe demostrar una relación de causalidad, una fundamentación adecuada si es que hay impacto en la fase 2. No, generalmente, por ejemplo, el hecho que yo indique, hubieron 20 días de lluvia que saturaron el terreno y el contratista tiene los protocolos donde indican que la humedad relativa, que el suelo está saturado y que la humedad relativa calculada en el suelo, demuestra que el suelo está saturado y las especificaciones técnicas indican que no se puede trabajar con suelo saturado. Ya yo tengo un hecho, ¿no? Llovió y según las estaciones meteorológicas, esta lluvia fue más allá de lo normal. Inclusive tengo los protocolos donde me indican las pruebas del suelo, donde me indican que la humedad relativa es alta y que el suelo está saturado. Tengo las especificaciones técnicas que me indican que no se puede trabajar. De ahí puedo colegir que esto está sucediendo en una partida crítica. Se me ocurre, por ejemplo, base granular. De ahí yo puedo deducir que por el primer hecho se impacta en la ruta crítica, no necesariamente, ¿no? Sí, si es que hay una función de una con otra, pero si es una correlación yo no puedo indicar. Tiene que analizarse, tiene que demostrarse, ¿no? Por ejemplo, pasamos aquí, luego, por ejemplo, si el contratista solicita 25 días de ampliación de plazo y afecta una partida, por ejemplo, con formación de terraplenes, las planet, cómo se va de acuerdo a lo proyectado por el contratista, y vemos que la ampliación de plazo es en el mes de mayo, yo podría decir,
el contratista reclama que llovieron 25 días, que esas lluvias fueron excepcionales, que afectaron el terreno, que impactó, ¿no? Que esto impactó en la ejecución de la obra, que no me dejó ejecutar la obra, pero sin embargo, inclusive tengo pruebas de la humedad relativa, sin embargo observo que que el rendimiento que el contratista puso en el mes de mayo fue mínimo, que equivale a 5 días de trabajo, ¿no? Mayo tiene 31 días, ¿no? Esto nos hace pensar, este es un análisis sobre las Planet Impact, ¿no? Tengo unas Planet y cómo impactan en las Planet, ¿no? Es una metodología. Se ha convertido se ha convertido el metrado propuesto por el contratista en días. Y se ha dicho, oye, mayo tiene 31 días. Y el contratista dice que 25 días han afectado la obra. Pero el metrado que propuso el contratista para esta partida que reclama de partida crítica solamente es mínimo, equivale a 5 días. Y eso uno podría decir varias cosas. De repente el contratista ya contemplaba ese rendimiento mínimo por efectos climáticos u otro motivo, ¿no? Entonces, 25 días, en mayo tiene 31 días, 25 más 5 no llega a los 31 días. Otra cosa que podemos asumir es que de repente el contratista indicó, yendo al extremo, imagínense que un contratista indica que en el mes de mayo no va a realizar ninguna labor respecto a conformación de terraplenes, ¿no? Y podrá entonces solicitar 25 días. Bueno, otro es, en vez de indicar que no va a ejecutar esa partida, lo que ha puesto es un metrado mínimo, 5 días. Entonces, ese análisis de impacto que estamos viendo es el que se realiza en esta etapa, en la etapa de la fase 2. Se tiene que calcular, sustentar y verificar si las causales invocadas hacen que impacten la ruta crítica, no por una correlación, sino por una función, ¿no? Por una función de uno hacia otro, ¿no? Entonces, una vez que yo pueda determinar que hay un impacto en la partida crítica, recién puedo pasar a la fase 3, ¿no? Si no hay impacto, no se prorroga el plazo de ejecución de obra, pero esta fase 2 debe ser calculada. Una vez que termine la fase 2, paso a la fase 3, cálculo para determinar el número de días que impacten la ruta crítica, que no puede ser lineal, ¿no? Y entrega. Dicho sea de paso, acá hay un cuadrito donde nos muestra que en el reglamento de contrataciones encontramos que se usa el atraso, el retraso y demora como sinónimos. Nosotros podemos ver que el atraso no es lo mismo que retraso y no es lo mismo que demora, ¿no? En un cronograma. El atraso, en el fondo, es el efecto de la desviación de una actividad atrasada. Tenemos la clase programada hasta las 5 y la fecha de terminación no es las 5, sino las 5:30. Nos hemos atrasado. La actividad iba a comenzar a las 3, pero no comenzó a las 3. La actividad es ruta crítica. Ha comenzado 3:15, un ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces nos hemos retrasado. El retraso vendría a ser la causa y el atraso vendría a ser el efecto, ¿no? Es lo que se usa en el cronograma. Demora vendría a ser la diferencia entre el efecto y la causa, ¿no? O la causa y el efecto, la diferencia, ¿no? En el reglamento vemos que no se aplican las palabras atraso, retraso y demora, se usan como sinónimos, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Para tener eso en cuenta. Y después podemos clasificar los retrasos, por ejemplo, los retrasos compensables, ¿no? Los retrasos excusables, los retrasos no compensables. Podríamos encontrar los concurren de ley, ¿no? Retrasos concurrentes, ¿no? Y poder hacer una explicación sobre ellos, ¿no? O sea, los retrasos se pueden clasificar. Para eso tenemos las buenas prácticas. Por ejemplo, la Asociación Americana de Ingenieros de Costos, ¿no? Recomienda las prácticas de las famosas prácticas 29R03, ¿no? Forensic Schedule Análisis de retraso, ¿no? Y por ejemplo, nos muestra sus distintas metodologías, ¿no? As-Planet versus As-Built, ¿no? Análisis de ventanas, ¿no? Los Time Impact Analysis, ¿no? Otra metodología es Windows Analysis, análisis de ventana. La otra metodología modificada es Time Impact Analysis. El otro es Impact as Planet, What If, ¿no? La otra metodología es Impacted as Planet, ¿no? Esta es una metodologías americanas. Luego, la sociedad la sociedad de la construcción, ¿no? De retrasos y disrupciones, es una sociedad europea que también
nos muestra y propone una serie de buenas prácticas como el Impact as Planet Analysis, el Time Impact Analysis, ¿no? El análisis de ventanas, as Planet versus as Built Windows Analysis, el Collapsed as Built Analysis, ¿no? Y metodologías interesantes que sería interesante que cada adjudicador que participe en una junta pueda conocer y lo use como una herramienta para solucionar las controversias en el menor plazo. Y calculado por el número de días. En los contratos FIDIC, el contratista los acredita en forma directa, pero los mayores costos directos deberíamos realizar, en el caso de efectos económicos de una ampliación de plazo, lo que se quiere es calcular y convertir la mayor cantidad de horas sombra y horas máquina que he usado debido a los efectos disruptivos, ¿no? Entonces, lo que se puede usar es alguna metodología, algún método para valorizar estos mayores costos directos, calcularlos, ¿no? Calcular. Una metodología clara es comparar lo planeado versus lo que sucede ahora en la actual. Otra metodología puede ser milla medida, measure mile, ¿no? En cada una de ellas se va a realizar una medida respecto a lo que yo planeé, ¿no? Lo que yo planeé fue, ¿no? Lo planeado y fue lo actual. Pero lo actual han sucedido disrupciones, ¿no? Que hicieron justamente que se otorgue una ampliación de plazo, y lo que hay que cuantificar son los efectos económicos por mayores costos directos. Mayor cantidad de horas hombre, mayor cantidad de horas máquina, ¿no? Un análisis de milla medida compara la productividad, ¿no? Partidas críticas y no críticas, de un periodo afectado por una condición negativa o evento disruptivo contra un periodo de tiempo en que no se vieron tales condiciones. El análisis debe mostrar las curvas representativas de los costos planificados para la obra sin la ampliación de plazo versus los costos actuales contenidos en la ejecución de la actividad con la ampliación de plazo. Y podemos tener una gráfica como esta, ¿no? Por ejemplo, en la gráfica se ve la instalación de costos acumulados de una partida tipo 2D, donde sin efectos disruptivos teníamos un costo de 23.156 y con los efectos disruptivos tenemos mayor cantidad de horas máquina y horas hombre por 27.436.60, ¿no? Igual se pueden aplicar para mayores partidas. Finalmente, lo importante es calcular el sobrecosto, con única atingencia, que en la ley de contrataciones con el Estado, el cálculo es un sustento número 1. Pero aparte, el sustento número 2 es presentar las planillas, esa la cantidad de horas hombre, o los partes de entrada y salida de los equipos en los periodos donde sucede materia de la ampliación de plazo para justificar este mayor costo directo. Prestaciones adicionales de obra. En los contratos FIDIC, los adjudicadores son competentes para ver prestaciones adicionales de obra. En ley de contrataciones con el Estado, no. En la ley de contrataciones del Estado, los adjudicadores no son competentes para ver prestaciones adicionales de obra, tampoco los árbitros, tampoco los conciliadores. Sin embargo, hay un artículo interesante que podríamos examinar, que es el artículo 205.13, y me voy a saltear ahí, ¿no? Y lo vamos a leer. El artículo 200.13 dice, ¿no? En una prestación adicional, ley de contrataciones con el Estado, de no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactan nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos o tarifas o jornales del presupuesto de obra. A falta de acuerdo con el contratista y con la finalidad de no retrasar la aprobación y ejecución de la prestación adicional, el supervisor se encuentra facultado para fijar provisionalmente un precio, ¿no? El cual se aplica sin perjuicio del derecho del contratista de someterlo al procedimiento de solución de controversias que corresponda dentro de los siguientes 30 días hábiles contados de la aprobación del presupuesto de la prestación adicional. ¿Qué quiere decir? Que prestaciones adicionales tiene un componente que sí lo puede ver la Junta de Resolución de Disputas y sí se puede ver dentro de arbitraje. ¿Y qué etapa es? Es la etapa en la cual, de existir precios unitarios que no están contemplados en el presupuesto, es decir, hay que pactar nuevos precios para ejecutar una prestación adicional que contiene partidas nuevas, provisionalmente
el supervisor puede, ante el desacuerdo, fijar un precio provisionalmente, mientras se va ejecutando, se aprueba y se ejecuta la prestación adicional, sin perjuicio de que el contratista pueda discutir ese precio en un medio de resolución de conflictos, que podría ser la Junta de Resolución de Disputas en la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, podemos encontrar en el artículo 205.13 una especie de sustracción a la palabra no, los arbitrables, los adicionales en ley de contrataciones no son arbitrables. Podríamos encontrar una especie de sustracción ahí. Es decir, sí se puede arbitrar, ¿no es cierto?, el desacuerdo de la pactación de nuevos precios respecto a los que fueron fijados provisionalmente por el supervisor de obra. Eso sí se puede llevar a un medio de resolución de conflictos, junta de resolución de disputas o arbitraje, ¿no? Los adjudicadores serán competentes entonces, ¿no?, una vez instalada la junta, para dilucidar esta controversia. En los contratos FIDIC, los adjudicadores son competentes en todos los casos. No existe esa limitación. Recepción y liquidación, ¿no? La recepción y liquidación en la ley de contrataciones es interesante porque ahora el supervisor es quien da la conformidad técnica, ¿no?, y es el que verifica el fiel cumplimiento del expediente técnico. Y ese es el supervisor. ¿Y el comité de recepción qué hace? El comité de recepción se limita a verificar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura una vez está culminada, ¿no? Lo que dice, miren, bajo responsabilidad del titular de la entidad en un plazo no mayor de 20 días siguientes de realizada su designación, ¿no?, el comité de recepción junto al contratista y al supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda. Esa es la labor del comité de recepción. Quien da la conformidad técnica, el certificado de conformidad técnica, ¿quién lo da? El supervisor. Pero en la ley de contrataciones la recepción de obra es totalitaria. ¿Qué significa? Que cuando está culminada en un 100%, con todos los detalles, recién se procede a dar la conformidad. Puedes tener una obra bien compleja, pero hay una parte de la obra que no está bien pintada y no cumple con la especificación técnica, el supervisor va a decir, no te doy la conformidad técnica, ¿no? Entonces, eso es distinto a los contratos de la banca multilateral, los contratos FIDIC. Miren, aquí existe una recepción no totalitaria. Son una especie de recepciones respecto si la obra está sustancialmente terminada o no. Si la obra puede entrar en operatividad, se dice que la obra está sustancialmente terminada, ¿no? Y se hace una recepción de obra. Hay dos tipos de observaciones mayores y observaciones menores, cosa que no existe en la ley de contrataciones, ¿no? Miren. El contrato FIDIC. El contratista podrá solicitar un certificado de culminación de obra mediante notificación al gerente de obra con un mínimo de 14 días antes, ¿no?, que las obras se encuentren terminadas y listas para recepcionar. O sea, puede adelantar. Luego dice, verificación y recepción. Dentro de un plazo, ¿no?, de 14 días, contados a partir de la fecha en que el comité de recepción reciba los documentos necesarios para la recepción de obra por parte del gerente de obra, el comité de recepción deberá, 1, emitir el certificado de culminación de obras en el que se indicará la fecha de terminación de las obras, ¿no? Si correspondiese, ¿no? Y a excepción de cualquier trabajo menor pendiente que no afecte sustancialmente el uso de las obras. Es decir, el certificado de culminación de obras se entrega cuando no existen observaciones mayores. Y sí existen observaciones menores. Observaciones menores que no afecten sustancialmente el uso de las obras. ¿Cómo así? Se explica mejor. Por ejemplo, certificado de culminación de obra solo se da en caso, ¿no?, de no haber observaciones menores. Ante la no existencia de observaciones menores, yo te doy un certificado de culminación de obra. Se dice que la obra está sustancialmente terminada. ¿Qué significa una obra sustancialmente terminada en contrato FIDIC? Es que puede entrar en operación, ¿no? Entonces, verifico que la obra está sustancialmente terminada, que puede entrar en operación, le doy el certificado de culminación de obra. Pero ¿qué pasa si tiene observaciones mayores? Si se produce
de existir observaciones que impidan calificar la obra como sustancialmente terminada, estas constarán en un acta en la que denominará acta de observaciones mayores y no se recibe la obra. Es decir, diferencia en observaciones mayores y menores. Solo las observaciones menores permiten el paso a entregar el certificado de culminación de obra al contratista, ¿no? Se considera que el contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el contratante emita el certificado de cumplimiento en el que se indicará la fecha en que el contratista cumplió su obligación en virtud del contrato, ¿no? Luego hay un plazo para terminar las observaciones menores, pues que después de un año, ¿no? Muy bien, con esto voy a dar culminada la presente charla y estoy apto para sus preguntas o alguna pregunta del auditorio que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Vamos a solicitarle a las personas que nos están escuchando las consultas que tengan para la charla del día de hoy. Mientras tanto, le hago dos que ya han hecho. Oscar Silva pregunta, ingeniero, ¿los gastos generales es una ampliación de plazo? ¿Puede el contratista renunciar a estos gastos? ¿Cómo se acostumbra a solicitar al contratista en los gobiernos regionales y municipalidades? Primero hay que diferenciar de los gastos generales variables contractuales de los gastos generales variables como efecto económico de una ampliación de plazo. La entidad emita su decisión